Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Videoblog. El capítulo de hoy lo estoy grabando desde Madrid, concretamente desde el hotel donde me alojo. Esta semana estoy toda la semana en Madrid haciendo formación y por lo tanto no puedo grabarlo desde la oficina. Y la semana pasada tampoco grabé vídeo porque tenía muchísimo trabajo, entonces esta semana sí o sí quería grabar otro capítulo del videoblog. Además, hoy tengo un vídeo que tenía ganas de hacerlo. Ya lo expliqué a principios de año en mi blog. Voy a contar mi peor experiencia como emprendedor. Una experiencia que no se la deseo a nadie. Si os parece, empezamos. Todo empezó un 20 de noviembre de 2015, cuando a través de mi blog me llegó un mensaje de un tal Gustavo. Atención, no voy a decir apellidos por miedo a represalias, pero las fechas son totalmente reales y los nombres también. Como comentaba, 20 del 11 del 2015. Me llega un mensaje a través de mi blog. No es raro, mucha gente me contacta a través del blog para pedirme mis servicios, entonces no es nada sospechoso. Me contacta un señor que me dice que tiene un proyecto de e-commerce, que este proyecto se tiene que integrar con distintos marketplaces del mercado. Él me encuentra a través de Google, porque yo tengo mucha cantidad de artículos relacionados con el tema, y la verdad es que es verdad. He hecho un montón de trabajos de integraciones con e-commerce y en e-commerce en general. Nada podía hacer sospechar nada. La cuestión es que me dice que él tiene este proyecto, que está en este proyecto como inversor, él y un socio, que han estado invirtiendo muchísimo dinero en la plataforma y que no ven el fin. Por lo visto han contratado una empresa a través de un tercer socio en la empresa, y me cuenta que bueno, que llevan muchísimo dinero invertido y que no saben si este proyecto llegará a buen puerto o realmente no saben cómo terminar el proyecto. Este tipo de consultorías las hago habitualmente, no era un tema nuevo. En cualquier caso, nada me hacía sospechar nada. Decidimos hacer un proyecto de consultoría. El objetivo del proyecto estaba clarísimo, vamos. Primero, evaluar si el coste que habían pagado realmente valía lo que tenían desarrollado. Y segundo, si el equipo de desarrollo era capaz de terminar el proyecto en tiempo y forma, ya que había ciertas dudas de esto. También pactamos que haríamos una reunión presencial en Madrid con ellos y con el equipo de desarrollo. En principio tenía que durar un día y medio, al final solamente duró un día, y luego también pactamos una serie de horas, que es lo que yo tardaría pues en repasar mis notas y en crear el informe de consultoría. Hasta aquí todo bien. Tengo que decir que también pagó en tiempo y forma la paga y señal de lo que era este proyecto. Hasta aquí no hubo ningún tipo de problemas, todo lo contrario, incluso hizo el pago en efectivo en el banco. También busqué información en Google sobre esta persona. Es algo que cuando me piden proyectos siempre hago. Antes investigo en internet la empresa o la persona que me pide el trabajo. Es algo habitual y no encontré absolutamente nada. Y como comentaba, este tipo de proyectos de consultoría es algo que yo hago habitualmente. La evaluación del estado de un proyecto es algo que preocupa a muchos inversores y a muchas empresas, y como comento, es algo habitual. Antes de la reunión, donde a última hora me cambiaron el lugar de reunión, habíamos quedado en un centro de negocios y a última hora me lo cambian para otro centro de negocios. Bueno, antes de la reunión conozco a Pablo C., el supuesto socio de este señor. Con ellos hablando me dan un poco más de información, me dicen que el proyecto les está costando unos 11.000 euros al mes, que tienen una persona, su antiguo socio, que es el encargado técnico, bueno, su antiguo no, su socio, que es el que lleva todo el tema técnico, que él tiene una empresa de consultoría informática y que han contratado un equipo de desarrollo en Cuba. Aquí, bueno, hablo con ellos, me cuentan un poquito su historia. Realmente, bueno, parecían muy buena gente. De hecho, nunca tuvieron un mal gesto
ni una mala palabra ni de su socio, ni del anterior equipo, ni de nada. Después de esto empezamos la consultoría, que ya digo, duró todo el día en dos partes. Hicimos una primera parte antes de comer, unas 4 horas, y una segunda parte después de comer, unas 3-4 horas. Y como comentaba, al final de la consultoría no necesité es el otro mediodía de consultoría porque ya estaba todo muy claro. Allí conocí a su socio, el responsable técnico del proyecto, que tenía una empresa de outsourcing donde tenía pues perfiles de desarrolladores en Cuba. Este hombre se le veía claramente que no tenía muchos conocimientos técnicos, y cuando hablo de conocimientos técnicos me refiero tanto técnicos en informática, en desarrollo de software, como en gestión de proyectos. No era capaz de dar un timing, de hablar de cuáles eran sus hitos, no era capaz de dar explicaciones coherentes sobre cuál era la gestión del proyecto que estaba llevando a cabo. Todo lo contrario, todo era muy difuso. Las cosas que te contaba nunca se sabían cuándo se iban a entregar y demás. Sí que se le veía que tenía mucha labia para vender cosas, porque realmente no paraba de decirte lo que iban a hacer, lo que iban a hacer, lo que iban a hacer, pero era incapaz de concretar en tiempo las distintas fases, hitos, etc. Además, en la documentación que se entregó, pues se veía claro que no sabían bien de lo que hablaban. Es decir, hablaban de tecnologías que no tenían mucho que ver unas con otras, términos técnicos que se les veía que no terminaban de dominar. Además, el desarrollo estaba en una fase muy incipiente, tenían un portal público muy básico, donde, bueno, presentaban el proyecto con fotos muy bonitas. Incluso tenían los distintos precios en los que ofertaban el servicio, pero la parte de e-commerce estaba sin hacer, no se podía uno registrar ni nada, solamente la parte más básica. En lo que era back office también habían trabajado en un back office muy bonito, pero las integraciones estaban en una fase muy básica. Y como comentaba, ninguno era capaz de decir cuándo se iba a terminar eso. O sea, estaba clarísimo que el proyecto no se iba a acabar ni en 6 meses ni en un año, y que realmente 11.000 euros al mes, creo que habían estado como unos 9 meses trabajando, era un precio muy alto por lo que tenían desarrollado, porque al final el equipo técnico tampoco eran tantos. No me acuerdo los que eran, no me acuerdo si eran 3 o 4, lo tenía por ahí apuntado. Pero vamos, que no valía lo que habían invertido. Yo aquí ya me había pasado muchas horas hablando con ellos, trabajando sus números, viendo su proyecto. Realmente creía que realmente sabía o conocía realmente el proyecto. Una vez había finalizado la consultoría, quedamos en que les pasaría la factura, me dijeron que me la pagaban, realmente me la pagaron, no sé si tardaron, creo que incluso menos de 30 días, vía transferencia bancaria. Hubo un par de incidencias con la transferencia, pero al final se arregló todo y yo cobré mis honorarios sin problema. También en el mismo momento en que yo entrego la factura, pues este señor, Pablo, empieza a contactarme, me dicen que han quedado muy contentos, que tienen muy claro que yo sé de lo que hablo. De hecho, yo tenía gran parte del código que ellos necesitaban para hacer esa plataforma, porque ya digo que yo tengo un montón de proyectos detrás de este tema, y por lo tanto a mí no me costaba mucho. Querían que yo me hiciese cargo del proyecto. En un inicio yo digo que no me interesaba. Yo tengo un negocio que me va bien y por lo tanto no estaba interesado en empezar a trabajar en una startup. Pero la verdad es que fueron muy insistentes y realmente a mí me parecían muy buena gente, realmente gente en la que te puedes fiar. Y al final, después de mucho negociar, después de mucho hablar, de hacer presupuestos con ellos, terminamos negociando un 50% de mi tiempo, dedicarlo a su startup y el resto a mi negocio. Decidimos que se tenía que coger una oficina,
contratar 2 técnicos. El señor Pablo era muy insistente, no quería contratar solamente 2 personas, sino más personas. Teníamos un planning, creo que a 4 o 5 años, todo presupuestado, lo que costaba cada cosa, en función de cómo subían las ventas, los recursos que necesitábamos, etc. Al final, por mi propia logística y por costes, porque realmente salía mucho más barato, decidimos montar la oficina en Girona, que está muy cerca de donde yo vivo. Era mucho más barato que montarla en Barcelona. Y bueno, ellos deciden por su cuenta que tienen que montar un departamento comercial en Galicia, porque ellos son gallegos, los dos, y lo querían montar en su tierra, aunque, como te comento, en principio, por lo menos Pablo vivía en Madrid todo el año. Gustavo parecía que se movía entre Lugo y así. Y bueno, todo parecía muy claro. En principio la empresa la montaban ellos. Lo que sí que es verdad es que yo pues estuve haciendo gestiones, les pedí presupuestos, hablé con posibles proveedores y demás. Aunque el cierre de muchas compras lo hicieron ellos. Por ejemplo, Gustavo sé que negoció la compra de mobiliario, etcétera. Teníamos como objetivo tener la oficina montada inicialmente era a principios de febrero, aunque al final costó mucho el reclutamiento de los 2 técnicos y al final se tenía que poner en marcha el día 22. Para hacer todo esto, ya os digo, se alquiló una oficina en el Parque Tecnológico de Girona, se compró mobiliario, se contrató una empresa de recursos humanos especializada en contratación de perfiles que hizo un gran trabajo, ya os digo, para contratar a las 2 personas y en principio todo iba más o menos bien. Yo a finales de enero empiezo a sospechar. Aunque no es tema mío, sí que veo que hay muchas facturas que están pendientes de pago. Todo se había contratado a principios de año, de enero, y casi todo tenía vencimiento a fecha de 31 de enero. Es decir, los muebles los habían comprado sin dar paga y señal. Yo tampoco lo entiendo, pero la cuestión es que les vendieron los muebles sin dar nada de paga y señal. Y las distintas empresas involucradas, el alquiler de las oficinas se pagó con un recibo que tenían un montón de días para devolverlo, al final se devolvió. Mi factura que les pasé tampoco se estaba pagando. Teníamos la compra de las máquinas que se estaba retrasando muchísimo. Durante el proceso de compra sé que se pidió un leasing y nos lo denegaron. Y todo esto, ya os digo, me hacía sospechar. En principio nosotros no teníamos que tener problemas de caja porque ellos iban sobrados de caja, ellos tenían otras inversiones y por lo tanto aquello era una inversión más. Y ya os digo que estaba todo muy bien presupuestado y se sabía lo que se tenía que pagar en cada momento. La cuestión es que me empieza a mosquear el tema este. No se paga mi factura, las máquinas no llegan. Se ha pedido todo y están llegando los vencimientos y no se están cumpliendo, porque la verdad es que no se estaban cumpliendo. Yo durante la primera semana de septiembre al final, después de mucho preguntar, de respuestas cada vez más raras, incluso uno de los 2 socios, Gustavo, que inicialmente era socio, de la noche a la mañana ya no era socio, ya se había metido en un proyecto, pero Pablo era el único socio, el responsable de todo, cambios de última hora, Pablo incluso empezaba a decir que se encontraba mal, se cogía días, etcétera. Al final les doy un ultimátum, digo, oye, esto no se está pagando, si no se paga tal día, yo cojo y dimito. Ya no me fiaba, había algo dentro de mí que decía, esto no está bien, algo falla,
realmente eran grandes embaucadores, quiero decir, te podían estar hablando y tú creerte sus historias, pero de verdad, muy bien. Al final, como os comento, el día 22 se tenía que abrir la oficina, teníamos contratados a los técnicos, pero que todavía no entraban a trabajar, no teníamos las máquinas todavía, sí que habíamos comprado los muebles, como os aviso, sin paga y señal ni nada, y así un montón de cosas. La empresa especializada en recursos humanos, también recuerdo que tampoco les habían cobrado nada de paga y señal y tenían que cobrarlo todo a principios de febrero. Ellos estaban dando largas por un tubo. Y total, llega el día 17 de febrero, cuando se termina mi ultimátum. Aquella noche dormí fatal. Recuerdo que tenía una reunión en Granollers esa misma mañana con un cliente, no podía dejarlo, entonces fui con el cliente. Era una reunión justamente de un e-commerce, de mi propio negocio, no tenía nada que ver con este proyecto. Realmente no podía dejar de pensar en este otro proyecto. Luego vuelvo a la oficina para comer. Aquel día realmente no pude comer nada. Esa sensación de coges el tenedor, te lo pones en la boca y simplemente no entra. Nunca me había sentido así de mal. Al final intento contactar con Pablo, no hay manera de contactar con él, me dicen que se encuentra mal, que me llamará su secretaria no llama y demás. Al final creo que era a las 7 de la tarde, cojo, mando un mail a todo el mundo explicando que dimito, a todos los proveedores, con copia tanto a Gustavo como a Pablo, poniendo sus datos de contacto para que les contacten. Y a partir de aquel momento yo no quiero saber nada más de esa empresa. Ya sabía que aquello era un pufo muy grande. Realmente me habían engañado, pero bien. En aquel momento a mí me debían 3.500 euros que ya había facturado, más 2.000 que tenía pendientes de facturar, que al final ya ni los facturé porque no valía la pena. Esa misma noche, el día antes, o 2 días antes, me había llamado Pablo contándome una historia, que es que le habían devuelto 2 pagarés, que contaba con ese dinero para pagar lo otro. Una historia, una mentira, como tantas otras que me había contado y que ya a última hora no colaban. Entonces, como os digo, el día 17, como no habían hecho frente a los pagos, yo todavía tenía alguna esperanza de que esta empresa fuera a pagar, pero realmente no hubo manera. Después de esto, en los primeros días empecé a recibir mails y mensajes por WhatsApp, siempre por WhatsApp, nunca respondían a las llamadas, sobre todo de Pablo, inicialmente diciéndome que me había precipitado, que no había razón para hacer eso, que de verdad que iban a cumplir, que él ya tenía la financiación para los ordenadores y no sé qué. Más tarde esos WhatsApps se convirtieron en amenazas directamente, te amenazaban con denunciarte ellos a ti. Nunca me llegaron a amenazar físicamente, pero sí repetidamente con mandarme a los tribunales. Cualquier excusa era buena. Si les había insultado, porque les había insultado. Si había dicho que aquello era un timo, porque aquello era un timo. Quiero decir, cualquier excusa era buena para amenazar. Lo peor de toda esta historia, al final no son las amenazas, no es lo que me haya podido pasar a mí. Al final, si yo pierdo dinero, pierdo dinero. Hay que entender que aquí se contrataron a 2 personas y luego se las dejaron en la estacada. De estas 2 personas había una que era autónoma y por lo tanto, bueno, tenía pocas consecuencias. Pero hubo una que dimitió de su trabajo para empezar en el nuevo y esta persona pues quedó realmente muy mal. Además, se dejaron tirados a cantidad de proveedores. Estamos hablando de la empresa de muebles, oficinas, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, un auténtico desastre. Estuve varios días que no me lo podía creer. Empecé a tirar del hilo de algunos proveedores, como por ejemplo una empresa de hosting, que sabía que era la empresa que se estaba encargando de la página web y demás, no los conocía, les expliqué la situación, no se lo creían
Intenté contactar con el antiguo socio no le sorprendió nada. Lo que pasa es que, bueno, era una persona, digamos, que era igual de fiar que los otros dos, y además estaba muy resentido por lo que se ponía en la consultoría, que era totalmente verdad y totalmente objetivo. Y a raíz de todo esto empecé a encontrar a gente que también había quedado enganchada anteriormente. Por ejemplo, una empresa de vídeos que les habían dejado a deber más de 20.000 euros. Ya en su etapa anterior. Unos vídeos que a mí me habían dicho que ya que los tenían pagados y que ya los tenían hechos y que eran nuestros. De hecho, me los habían enseñado y todo. Y luego me entero que la empresa que ha desarrollado eso no ha cobrado. Es más, están intentando encontrar abogados y demás para denunciarles al cabo de meses, de varios meses, no sé si de 6 o 7 meses, me entero de que al señor Pablo lo han condenado a 4 años de prisión por una estafa que había cometido en el año 2010 relacionada con el Mundial de Fútbol que aquel año ganó España. También, un poquito más tarde, me hackearon mi cuenta de LinkedIn. No pasó absolutamente nada. Quizás estuvo hackeada durante 6 horas. No tuve ningún problema en contactar con LinkedIn, explicarle la situación y quedó aclarado. Además, la persona que me hackeó utilizó pues un mail de esta empresa. Realmente el que lo hizo no tenía 2 dedos de frente, porque además cuando buscas el listado de IPs, pues aparece una IP de Madrid y que además te geolocaliza bastante bien. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os comentaba, la peor experiencia en casi 10 años. El año que viene hará 10 años que me planté por mi cuenta. He montado alguna empresa. Nada más empezar, en 2008 monté la marca comercial Lossis, que me va genial. Sobre todo trabajo mucho más como freelance que dentro de estas empresas, pero bueno. Y en todo este tiempo nunca había tenido una situación como estas. Lo habían intentado, pero la verdad es que hasta que no te pasa a ti, hasta que no te pillan a ti, no entiendes realmente la situación, lo mal que se pasa y al final todo lo que llegan a invertir para engañarte, la cantidad de horas al teléfono, en videoconferencias, incluso presencialmente en Madrid, el dinero que invirtieron para pagar mis honorarios para hacer la consultoría, que naturalmente pagaron porque sabían que si no, no hubiese aceptado hacerme cargo de su proyecto. En fin, un montón de historias. Si os parece, lo dejamos aquí, ya me he quedado un poco más descansado. Lo que digo siempre, con algunas modificaciones. Si os ha gustado, por favor, suscribiros. Si no lo habéis hecho ya, compartir y like. Que queréis decirme de qué temas os interesaría que hablara o de cosas que no queríais que hablara. Ya os digo que anécdotas como esta ya no tengo más. No me ha pasado más y espero que no me vuelvan a pasar nunca más. Pero si queréis que hable de cosas concretas, temas técnicos, temas de freelance, temas de negocio, etcétera, pues me lo podéis poner en los comentarios de este vídeo. Me podéis contactar vía Twitter, vía LinkedIn y simplemente esto. Estamos en contacto y hasta la próxima.